La tecnología es algo a la cual algunos operando le tienen miedo, otros la saben aplicar y finalmente hay muchos que están desconcertados porque por diferentes razones de la formación que recibieron en la universidad o en el colegio no pudieron acceder a ella a tiempo. Pues bien, el desafío del futuro es usar la digitalización como una herramienta para armar un futuro diferente que nos pueda hacer más felices, más íntegros en nuestro desarrollo personal y con mayores capacidades que nos permitan gozar de la cultura y vivir mejor. Y vivir mejor parece ser el gran lema de la historia humana actual. Y yo quisiera el día de hoy, por eso, conversar de una manera muy libre, muy abierta, con Alfredo Pérsico, quien es el CEO, que quiere decir el presidente del directorio y gerente general de Future, ¿cómo se escribe esto? Que está en Future inglés? Lab. Future Lab, disculpa el error. Consultor y una personalidad que nos parece sumamente atractiva para tenerla con nosotros hoy. Sin Flor es un programa que busca llegar a temas diferentes y nos parece muy importante porque esto llega a 40 ciudades del Perú y va a llegar a mucha gente que le interesa el tema de un desarrollo diferente y en este caso el desarrollo digital. Alfredo, yo primero quisiera que le expliques al público quién eres tú y cómo es que has empezado esta aventura de Future Labs y sobre todo me interesa saber dónde estudiaste, de qué parte del Perú eres tú. Perfecto, yo soy de Lima, estudié en San Marcos, Ya. soy psicólogo de formación, tengo 2 hijos que son motores de mis sueños, Claro. siempre aposté por un mundo mejor partiendo de los niños y los adolescentes y a partir de eso ver cómo el tejido empresarial comenzó también a ganar una tribuna importante en mi desarrollo profesional, me llevó a crear una consultora que pudiese trabajar la innovación para hacer un mundo mejor. Esto va a implicar pues que la innovación es un proceso incómodo, que la manera en la que uno piensa el futuro no es como estás viviendo tu presente, sino es cómo migro a condiciones nuevas que nos permitan tener valor compartido, un mundo sostenible, y cuando ves a tus hijos te das cuenta que este mundo tiene que cambiar. Claro. Entonces, esa es un poco mi historia y cómo es que... Perdón, es cambiar de un mundo donde se ha introducido Google, TikTok, todo ello, pero que sigue igual. Así es. Con guerras como la de Ucrania, con guerras, Es que con guerras y posibilidades muy limitadas para la humanidad, ¿no? Totalmente, dije, con un grupo de amigos también académicos, ¿no? Con el que conversábamos este tema de la innovación, yo les decía que existe para mí 2 tipos de innovación. La funcional, haces cosas que parecen novedosas, pero que repiten lo mismo. Entra la digitalidad, entra la realidad aumentada, la realidad virtual, Claro. pero la lógica es consumista, las maneras de poder vincularte con el mundo es depredador. Entonces, ¿qué es exactamente el mundo que estamos provocando con el ingreso de la tecnología? ¿Hacia dónde estamos yendo? Eso no lo define la tecnología, sino la humanidad. Y por eso es que tenemos que ver la manera en la que razonamos el mundo juntos, preguntarnos por los problemas incómodos que no queremos resolver, porque el otro tipo de innovación es la innovación crítica que le denomino, que es aquella que cuestiona las condiciones de desigualdad, que cuestiona las brechas que tenemos y desde ahí tienes que buscar trascenderlas. En un libro muy importante, Homo Sapiens, que seguramente conoces, Claro. hay toda una línea de razonamiento diciendo de que el conocimiento, la autoconciencia es el primer paso a que el ser humano se vuelva una persona socialmente integrada. Y el Correcto. segundo es la solidaridad. Es decir, el ser humano, a diferencia de cualquier otro animal, aunque hay solidaridad entre los animales, tiene una ventaja en eso, ¿no? Que esa solidaridad es la que le da la capacidad de vivir en comunidad, la capacidad de cazar mamuts en equipo o la capacidad de también hacer grandes desastres, ¿no? O sea, todo eso va junto. Pero lo relevante es eso, ¿no? Que es que el conocimiento está en el eje de las capacidades del ser humano para transformar la vida, ¿no? Así es, y que no hay innovación sin conocimiento. Así es. Y Harari, en el libro que tú comentas, en donde se define justamente que, conversaba con un amigo mío de este concepto, ¿no? Que la consistencia es el campo de juego de las mentes obtusas. Claro, Porque en realidad, más que buscar la plena consistencia con el status quo, lo que hay que provocar es la creación de lo nuevo para poder trascender en conjunto. Como algo que pasa en el Perú, ¿no? Que es el fanatismo de dividirse en 2 campos supuestamente culturales, definitivos, absolutos, que lleva a que al final tú no tengas una solución. Porque la solución nace de eso que decíamos del ser primitivo, que es la colaboración. Así es. ¿No? Y en un concepto de colaboración que tú tienes, en donde estamos creando futuro, estamos diseñando futuro,
en conjunto o lo estamos desarrollando desde una élite. Estamos aprendiendo a generar diálogos en donde lo que incomoda al pensamiento correcto nos permita construir horizontes comunes o no. Entonces hay una necesidad de repensar lo que es innovar para replantear condiciones en donde hay brechas, hay desigualdades. Somos la región que tiene el coeficiente de Gini que se incrementó en 2.7%. El coeficiente de pobreza. De desigualdad, donde, claro. donde la mayor cantidad de dinero está concentrada en muy pocas manos y el resto se democratiza en muchas manos. Acá en el Perú, que es un 51% de la propiedad es propiedad de un menos del 4%. ¿no? Exactamente. Es una realidad esa desigualdad. Bueno, ahora vamos a lo que es la esencia de las posibilidades que nos ofrece el cambio digital, que Correcto. significa un cambio cultural, personal y de era, ¿no? Y no hay conciencia todavía de eso. Todo el mundo Así cree que la era es la post-pandemia. Y como dijo irónicamente un español en un libro muy famoso, sencillamente lo que viene ahora no es la post-pandemia. Lo que viene ahora es un cambio total de la realidad, porque ya estaba preparándose, ¿no?, en los últimos años, pero en realidad ese desenlace se da por la crisis social que la pandemia crea, que obviamente tiene que ver con la guerra que se están librando ahora, con una serie de factores geopolíticos y con una crisis de que ya la humanidad se está dando cuenta que por la ruta que sigue tiene riesgo climático, el envenenamiento progresivo de la naturaleza, que hace que los alimentos en el Perú, un ají hoy día tiene 70% de fertilizantes que son tóxicos. Tienes multitud de epidemias que se pueden desatar y que las soluciones muchas veces nadie las está pensando o las piensa muy tarde, ¿no? ¿Cómo provocar el futuro para que el cambio no sea lo que respondamos, sino que comencemos a provocar cambios, ser protagonistas de un cambio que nos permita mejores condiciones de vida? Y es que ahí la digitalidad, la humanidad y la naturaleza, desde mi punto de vista, generan una triada simbiótica que deberíamos entender. Por ejemplo, ¿cómo la tecnología nos permite ser más humanos? ¿Cómo hacemos que la tecnología aprenda de nuestra humanidad? O sea, ahí hay un detalle, ¿no? En las películas americanas y en general en las películas y series que incluso salen en Netflix, muchas de ellas, tú ves que la tecnología tiene aspectos que generalmente se vinculan al mal, ¿no? O sea, el capo, el malo de la película es el que usa la mayor cantidad de tecnología. Sin darnos cuenta, estamos internalizando un valor. O los niños que juegan, bueno, niños ya no se puede decir eso porque los gamers son una tribu muy extensa que abarca varios grupos de edad, pero digamos el gaming, ¿no?, tiene una carga muy fuerte también de violencia que es violencia arbitraria, violencia que tiene que ver con descargar emociones que si no se vuelven guerra, ¿no? Pero en todo caso es una tribu muy importante, pero siempre está orientada a la violencia, ¿no? Por supuesto, y digamos que ahora esas son plataformas que el ser humano utiliza para poder generar alguna satisfacción de necesidades, claro. Disfrute, compras, etcétera. Pero lo que va a suceder es que vamos a tener que pensar en la inteligencia artificial, cuando se pueda autonomizar y tenga capacidad de toma de decisiones. Como es el robot que termina siendo también autoconsciente. Así es. Llega un momento que es como un hombre, prácticamente. Y esto es algo que muy probablemente llegue, existe una singularidad, claro. Y dentro de ese proceso digital tenemos que pensar cuál es la simbiosis que queremos crear con el mundo digital y también con la naturaleza. Porque lo que predice Harari, que hizo Homo Sapiens, en otro libro que se llama Inteligencia Artificial, no sé si has tenido oportunidad de conocerlo, en ese libro, bueno, si lo has leído, es una especie de catálogo de errores también, ¿no? Así es. Desocupación por los robots, y no sé, podrías quizás resumir un poco las ideas del libro, quizás para el público, ¿no? Lo que pasa es que vamos a entrar en un concepto de, así como existe la biodiversidad, claro, así como existe la demodiversidad, diversidad de los pueblos y culturas, tenemos también la ciberdiversidad, claro, que va a tener sus propias jerarquías, sus propias formas de autorregulación. Una organización social alrededor de la informática. Exactamente. Y que no necesariamente tiene las lógicas humanas, porque la capacidad de la inteligencia artificial, cuando se vuelva autónoma, quiere decir que es capaz de dar continuidad a su propia existencia. Es decir, crear su propio código. Ya no tienes que tener programadores haciéndolo. Generar aprendizajes. Podría clonar también como lo de su especie, es decir, que termina teniendo una serie de propiedades que hoy día se le asignan al ser humano, ¿no? Así es. Y además subordinando jerarquías. ¿Y eso es bueno? Claro, porque Harari te lanza todo el catálogo de errores, ¿no? Y no te dice realmente todavía. Claro, es un libro que cuestiona, ¿no?
Cuestiona el hecho de que, te cuestiona mucho, porque te explica cómo va a ser la inteligencia artificial, desocupación masiva de sectores de la población. Así es. Bueno, una cosa que cada vez que se lo digo a un abogado les parece terrible, que es que la primera profesión, Que es un escenario, la ¿no? primera profesión que va a desaparecer es la de abogado, ¿no? ¿Por qué? Todas las consultas se pueden hacer evidentemente a través de la computadora. Entonces, como tú dices, es un escenario que no sabemos si se va a cumplir, no creo que se cumpla al 100%, pero por lo menos describe una realidad que podría comprometer muchas cosas para el ser humano. Yo ¿O tú le ves aspectos positivos? Leyendo a Edgar Morin, que es un autor que a mí me encanta, sí, ¿no? gran educador, claro. Edgar Morin, Filósofo, claro. sociólogo de formación y filósofo de la transdisciplinaridad, ¿no? Claro. Él lo veía como algo no tan probable el que finalmente la inteligencia artificial nos pueda dominar, ¿no? Más bien somos, creo nosotros, la única especie que es tan bruta que devasta lo que está alrededor y somos zánganos literalmente. Entonces la pregunta es, si la inteligencia artificial nos mirara como virus que hay que eliminar, ¿nos eliminaría? Entonces, esta es la pregunta que siempre está rondeando, pero creo que cualquier sistema más inteligente y donde no haya el tema pasional que es propio del ser humano, claro, también lo afectivo, simbólico, va a ser más inteligente en sentido simbiótico, que no hay mejor forma. Lo que significa simbiótico. Claro, sí, es la capacidad de poder crecer en conjunto, de nutrir tu evolución y tú nutrir la mía, de poder encontrar un intercambio desarrollador entre ambas partes. Entonces, claro, si yo pienso lo que significa la naturaleza como un lugar de disrupción, queremos hacer grandes circuitos integrados que generen sistemas y se apalanquen con software, y tenemos sistemas increíbles en la naturaleza ya conformados. ¿Cómo podemos dicen que no hay mejor manera de aprender a volar que mirar los pájaros, ¿no? Por ejemplo, entonces, ¿cómo podemos aprender de los sistemas conformados por la naturaleza para desarrollar modos productivos regenerativos y no modos productivos devastadores, destructivos, depredadores? ¿Cómo la naturaleza nos ayuda a la disrupción? ¿Cómo la tecnología puede ayudar a fortalecer la capacidad regenerativa hoy de la naturaleza, brindándole capacidades? Eran sabios, por ejemplo, los incas, los aymaras, las culturas originarias del Perú. Ahí o sea, ellos no se pelean con la naturaleza. Exacto. Y ahí es cuando viene la parte de la humanidad. La humanidad tiene que aprender los procesos regenerativos de la naturaleza y poder comenzar a humanizarse. Un dato clave. Los incas no construían en las tierras agrícolas. Construían sus propiedades, sus fortalezas o pueblos por encima del valle. En las alturas. ¿Sí? Aparte porque como eran serranos, tenían un problema que era el paludismo en la costa, ¿no? O sea, tenía una razón médica, pero además había una razón práctica, que era que no se destruía la tierra donde tú cultivabas alimentos. Mira, te pongo un ejemplo que de repente puede parecer de ciencia ficción, pero cada vez se está acercando más. Imagínate que en un colegio tú puedas hacer un grupo de personas que sean tus miembros de la comunidad del salón, pero también puedes articular a Einstein en el grupo, puedes articular a Michel Foucault, puedes articular a Platón. Por vía de la inteligencia artificial. ¿Cómo así? Claro. Se singulariza toda la obra, o se trabaja y toda la obra a través de una inteligencia artificial, se establece un espacio con realidad aumentada donde tienes el holograma, la imagen que es el holograma, ¿no? De Einstein hablando contigo y hablando con lenguaje coloquial a los niños. Y hablando con lenguaje coloquial, pero con sus formas de razonamiento, claro, y comienzas a construir reflexiones sobre el mundo y el futuro. Claro. Ahora imagínate que esa plataforma en la que están esos hologramas está aprendiendo de la interacción con esos niños y con los de Inglaterra, Alemania, claro, y otros lugares más, y comienza a generar aprendizajes propios a partir de lo que Aristóteles conversó con todos los niños de los distintos países. Claro. Imagínate poder tener un Steve Jobs dentro del grupo y tener comunidades transtemporales en donde la obra humana ha sido digitalizada, ha sido... O sea, vas por ejemplo al mundo primitivo y ahí te ponen un neandertal, gracias a este sistema. Por ejemplo, ¿no? Pero ahora imagínate no solamente en el tema del concepto de lo primitivo, sino el activo y el valor de la cultura y el saber. ¿Te puedes imaginar lo que sería tener en los colegios líderes de la cultura xáninca, o matsillenga, ashéninca, por vía digital, hologramatizado, líderes que te explican la cultura? Un lo que es el holograma, claro, porque mucha gente todavía no conoce ese concepto. Existen ya temas de realidad aumentada que te permiten ponerte gafas con las que ves lo que está en tu espacio real
y aparece una imagen Como en una película. como si fuera Star Wars, Claro. o como si fuera Minority Report, esta película con Tom Cruise, o esta otra de Iron Man, ¿no? Sí. Donde comienza a estar con Claro. Jarvis, entonces el protagonismo central. Entonces, ¿qué pasa? Es una imagen Es- creada por la computadora Es que un- permite... pero que es permite un objeto insertado Así es. dentro de la realidad existente como algo que aumenta. Claro. Pero existe ya no solamente la realidad aumentada, sino una realidad mixta en la que tú puedes interactuar con las manos con esa realidad y por ejemplo los HoloLens, tecnología de Microsoft, Sí. te permite estar en interacción con ello. Entonces, te puedes imaginar lo que significa que tú pongas la inteligencia artificial al servicio de reconstruir la obra humana, científica, artística, poética, y también de nuestras culturas, que es el activo que ninguna parte del norte tiene. Sumamente importante. Y, Claro. y poder representar a un líder ashánica hablándole a un grupo de niños y conversando sobre la solución de un problema, con su cosmovisión, enseñándole su lenguaje. Esto va a ser posible en un futuro. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el futuro que queremos diseñar en la educación, en la salud, en la política? ¿Cómo van a ser las ágoras griegas en la versión de un espacio digital donde puedes tener transtemporalidad con actores hologramáticos que han sido nutridos por inteligencia artificial con los libros que han publicado y que pueden aportar a la discusión de expertos? Extraordinario. O sea, sería como darle... La virtualidad en realidad es una forma de presencialidad distinta, en Sí. otro espacio, que permitiría que la historia que tú la ves atrás la tengas delante y Así que es. pedagógicamente sería una maravilla, superaría cualquier forma de enseñanza Imagínate en política. complementaría la enseñanza. Ahora imagínatelo en política. Bueno, en política sí habría que buscar a los griegos porque lo que tenemos ahora no son precisamente cultos. ¿eh? Y lo que sucede es que los políticos no saben dialogar. Pero imagínate si pudiéramos provocar espacios hologramáticos con distintas Mira, culturas. que vean a Churchill cómo negociaba en la Cámara de los Lores y en la Cámara Claro. de los Comunes sus acuerdos como primer ministro, extraordinario. O sea, que vean, no, es que no hay una, como tú dices, una cosa importantísima, Isa, que es que acerca a la experiencia Sí. que otros han tenido, que no la tienes que transitar a través de un libro, la acerca a la realidad de la educación. O sea, o poder educar políticos sería una cosa maravillosa en ese Y sentido. lo que pasa es que lo político es de la somos personas políticas. Claro. Lo que sucede es que la política instrumentalizada se ha vuelto miope e incluso existe la tiranía de los expertos, Así es. de los Tecnócratas sin alma que se supone tienen el saber, ¿no? y la pregunta acá es, ¿estamos construyendo una sociedad conjuntamente? Probablemente cuando vemos América Latina y vemos que el coeficiente de Gini de desigualdad se incrementó 2.7 en la pandemia y somos la región en el mundo más desigual, diremos, los expertos parece que no nos dieron muchas orientaciones. Otro dato clave, países de América Latina, sobre todo el sur, de América del Sur, hay un mapa que a mí me pareció terrible, donde aparece un comparativo entre el año 2012 y después de la pandemia. Efectivamente, Así es. algo en la línea que tú dices. Con las familias que ganan $5.4 por día, 22 soles, ¿ya? Así es. Para que se entienda. Y había en el Perú un incremento relativamente moderado porque hubo una época de prosperidad, pero por ejemplo en lugares como Brasil había un incremento del 30 al 36%. O sea, un crecimiento así en un país de 215 millones de habitantes significa unos 60 millones de personas que habían retrocedido en su nivel de riqueza y de Exactamente. ingreso diario. Y Argentina, un retroceso total, de un 30% a un 6%. O sea, eso Exacto. te explica lo que estás diciendo tú. La desigualdad del ingreso es una realidad. Eso, que no podemos ese ignorarla. es el desafío de la innovación. Así es. Ese es el desafío del diseño y futuro. Que no es la igualdad por la igualdad, sino que eso significa que ahí falta distribuir la riqueza, falta generar la riqueza, falta integrar a la sociedad, digamos, a muchísima gente, ¿no? Es que somos glotones, pues, que lo queremos todo y cuando comenzamos a ver que la naturaleza te puede enseñar cosas como, por ejemplo, debajo de un árbol grande, esto lo dice Gunther Pauli, Claro, sí. que es de la economía azul. Claro, la agroforestería, puedes sembrar. Haces un árbol gigante y alrededor de él varios arbustos y ves que una planta de café te das el mejor grano de café, que tiene la pulpa con antioxidantes más potente, pero además, cuando está bajo la sombra de un gran árbol, te da flor de café. Eso quiere decir que la manera obsesiva de a veces decir, quiero solamente el café, se encuentra con una flor que puedes hacer té de café, puedo hacer una pulpa de antioxidantes, puedo hacer una serie de cosas y los otros arbustos también. Entonces, te Que planteo era agroforestería, ¿no? Que en el Perú
nos dedicamos mucho a depredar los árboles, pero no nos damos cuenta de este tipo de cosas. Yo he visto en Tarapoto, en una oportunidad que estaba ahí viviendo, realmente experiencias extraordinarias en ese campo, y hechas por los ayánicas, ¿eh? O sea, en los campos de café, efectivamente ponerle sombras, a veces era guayaba, o ponían árboles frutales que permitían que esa sombra mejoraba la calidad del café, Así obviamente, y permitía realmente una experiencia muy importante. Porque... Sin contar lo que la industria farmacéutica podría hacer si se detiene la tala de árboles a través del cultivo de todo el reino fungi, de los hongos. Cada árbol, claro, y en la zona que tú estabas comentando, claro, justamente, claro, cada árbol da un tipo de hongo. Claro. Imagínate la diversidad y los hongos que son factores claves para la medicina. Para la medicina. Así es. Entonces tienes una mega diversidad en toda esa zona, claro, mega diversidad porque son más de 10.000 especies de árboles. Por supuesto. Por lo tanto tienes cantidades de hongos que se están talando y tú no sabes qué tipo de enfermedades estamos perdiéndonos la cura. Que están ahora cobrándonos, nos está cobrando la naturaleza la cuenta con el COVID, que es una parte de casi 76 plagas que la humanidad ha vivido, que son producto del exceso con la naturaleza. O sea, claro, porque no se puede distribuir la carga viral, claro, en la naturaleza porque falta naturaleza. Pues. Claro, lógico. Entonces, esto es un punto importante. Por eso la simbiosis. O sea, la única manera de crear un futuro justo, sostenible, que revierta la situación crítica a la que las mayorías están expuestas en el mundo, es que comencemos a pensar en que la naturaleza, la tecnología y la humanidad tienen que hacer una alianza. Bueno, esa es una tesis muy importante porque es un nuevo humanismo, ¿no? Sí. O sea, muchos han predicho que el periodo post-pandemia podría dar lugar a algo parecido al Renacimiento. O sea, un siglo probablemente de cambios que lleven a una nueva manera de comprender la humanidad, de que el propio ser humano reflexione sobre sí mismo y de nuevas ubicaciones que van a tener la ciencia y la tecnología. Creo que estamos... Bueno, los positivos dicen que va a ser así, otros predicen el desastre absoluto a partir de la crisis climática, ¿no? Lo cierto, como diría Boaventura de Sousa, Sousa Santos, claro, con un libro que acaba de sacar que se llama El futuro comienza hoy, yeah, es que ya no hay marcha atrás, claro, sabemos que nos estamos jugando el futuro. Eso es lo concreto. ¿Y sabes cuál es el problema? Que cuando hablamos de innovación o cuando hablamos de futuro, vemos el futuro como algo inagotable, que existe. El futuro es un hecho cultural, que es precario, que se nos puede ir de las manos, porque simplemente podemos extinguirnos como humanidad y quedarnos devastados. O sea, realmente. O sea, el uso de los recursos sin tener en cuenta las necesidades del futuro y sin tener en cuenta el hecho que el futuro es algo concreto que tú comprometes con lo que haces hoy, es fundamental. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Hay un razonamiento indolente cuando hacemos innovación, cuando pensamos el futuro, y ese razonamiento indolente tiene una fórmula muy sencilla. Vuelve el presente un instante, como tomarte una Coca-Cola, y vuelve el futuro algo inagotable. Cuando es al revés la fórmula. Tienes que hacer que el futuro sea algo precario y que tienes que cuidarlo, y el presente tienes que ampliarlo porque es un momento de conexión con la diversidad. Diversidad que son de culturas, de pueblos, de naturaleza, ¿no? Porque se ve la diversidad únicamente, bueno, no únicamente, sino que ha sido muy fuerte porque es un movimiento mundial alrededor de las minorías sexuales, de las minorías étnicas, pero resulta que hay todo tipo de minorías adicionales, ¿no? Por ejemplo, un día en una conversación con Alfredo Torero, un gran sanmarquino que fue probablemente el más grande lingüista que ha tenido el Perú, etnolingüista, nos contó en un grupo, una conversación, de que en el Perú cuando llegaron los españoles habían por lo menos, dijo, 600 diferentes reinos, como China, y que habían 240 lenguas, que era una diversidad absoluta, es decir, valle por valle. Y probablemente ahí está la clave de la diferencia que a veces tú encuentras en ciertas zonas del Perú entre los que están arriba, los que son pastores, con los que están al medio, que ya no es la cosa tradicional, sino que ahí hay diferencias culturales, que a veces salen a la hora que uno dialoga con la gente, porque ellos se identifican con algún tipo de leyenda, algún tipo de cultura, algún tipo de rezago de esa parte. Entonces, este país ha sido súper complicado. Y es que lo que y tanto que los españoles se rindieron, ¿no? Hicieron las minas y dejaron a los peruanos entre Huancayo y el Cusco que se gobernaran así mismo. Es que el problema de la simbiosis es la ciberdiversidad que va a haber. Así es. Van a haber entidades digitales de distintos tipos, claro, con las que vamos a tener que vincularnos y tenemos que generar una ampliación de capacidades, claro, humanas. La demodiversidad, que es la diversidad de nuestros pueblos y culturas, claro, en las cuales podemos encontrar sabiduría milenaria acumulada. Y el tercer tipo de proceso es la biodiversidad,
en donde hay que aprovecharla para que se regenere, no para depredarla y utilizarla hoy. Vamos a terminar esta primera parte de la entrevista con una pequeña pausa. Yo vuelvo con ustedes, amigos, en Sin Floro en breves momentos.